Seguro que a todos nos suena la idea de que España fue a América y, básicamente, borró del mapa las lenguas indígenas. Pero, ¿y si os dijera que una de las mejores pruebas para cuestionar esa idea está escondida en un villancico de Navidad? Pues sí, vamos a meternos de lleno en esta historia porque, de verdad, es fascinante. Fijaos bien en esta frase, Chico Chicón y Tel. ¿Qué nos dice? ¿De dónde sale? Así a simple vista parece un completo misterio, ¿verdad? Pues mirad, es el comienzo de una canción que nos va a contar una historia muy, pero que muy diferente a la que solemos escuchar. Resulta que esta frase pertenece a un villancico del siglo XVII. Y no está en castellano. Está compuesto en náhuatl, la lengua de los aztecas. Y significa algo así como «Duerme mi niño». Aquí, justo aquí, empieza un viaje alucinante de mestizaje cultural. Para entender bien la importancia de todo esto, primero, un momento. ¿Qué es un villancico? Bueno, es una forma musical súper popular en España. Al llevarla a América, los misioneros se dieron cuenta de que era una herramienta perfecta. Una forma genial de transmitir el mensaje cristiano a gente que, lógicamente, pues no hablaba ni latín ni castellano. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Gaspar Fernández. A principios del 1600, este compositor, que era maestro de capilla en Puebla, se puso a crear estas piezas que eran únicas. Pero ojo, no se limitaba a traducir. Lo que hacía era fusionar estilos, cogía la estructura del Renacimiento europeo y la mezclaba con la métrica y el sentimiento del náhuatl. Un verdadero artista de la fusión, vamos. Claro, que existan estos villancicos choca de frente con esa narrativa que todos conocemos de la imposición a la fuerza del castellano, y nos obliga a preguntarnos, ¿fue la cosa realmente así? Como vamos a ver, la historia tiene muchísimos más matices. Y es que aquí está el punto clave. El objetivo número uno de los misioneros no era la hispanización, era la evangelización. Para ellos, su misión principal era salvar almas, y para conseguirlo era absolutamente fundamental usar las lenguas locales, no acabar con ellas. Esta idea queda clarísima en estas palabras de Fray Alonso de Molina. Es que era una cuestión de pura lógica, tanto práctica como teológica. Para que el mensaje cale, la gente tiene que entenderlo, no hay más. Y ojo, que Molina no era un personaje secundario, fue el primer sacerdote que se ordenó en Nueva España y dedicó su vida entera a estudiar el náhuatl. De hecho, una obra suya fue el primer libro que se imprimió en la historia de México. El primero, y estaba en una lengua indígena. Eso ya nos da una pista muy clara de cuáles eran las prioridades. Pero esto no fue solo una iniciativa de unos cuantos frailes que estaban allí sobre el terreno, ¿eh? La propia corona española cambió su política lingüística de una forma radical a mediados del siglo XVI. Aquí vemos un contraste que es una pasada. Mientras Carlos I intentó imponer el castellano y, la verdad, fracasó, en gran parte porque los misioneros se opusieron, su hijo, Felipe II, dio un giro de 180 grados. Pasó de una política de intentar imponer a una de proteger activamente las lenguas. Y no se quedó solo en palabras bonitas. Felipe II tomó medidas súper concretas. Hizo obligatorio que los curas supieran la lengua local para poder trabajar. Oficializó las lenguas mayoritarias de cada zona e impulsó que se estudiaran al más alto nivel. Pensemos un segundo en esto. Una política de protección de lenguas en pleno siglo XVI. Esto lo ilustra a la perfección. En 1579 se crea una cátedra de quechua en la Universidad de Lima. O sea, una lengua americana estudiada en una universidad al mismo nivel que otras materias clásicas. Es un hito increíble, de verdad. Todo este apoyo oficial, claro, desató un esfuerzo intelectual brutal. La gente se puso a codificar y a estudiar de forma sistemática las lenguas nativas, lo que provocó una auténtica explosión de publicaciones, de gramáticas, de diccionarios. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión de esto, solo hay que mirar las fechas. Las gramáticas del quechua y del náhuatl se publicaron antes que las primeras gramáticas del inglés o del holandés. Es un dato que, la verdad, rompe muchísimos esquemas. Y no estamos hablando de un par de libros, ¿eh? El conde de Viñaza llegó a catalogar más de 1.188 obras impresas en lenguas indígenas entre los siglos XVI y XIX. Y eso sin contar los cientos de manuscritos que circulaban por ahí. Una producción bibliográfica gigantesca. El trabajo fue de una profundidad y una amplitud asombrosas. Tenemos a gente como Fray Bernardino de Sahagún, que muchos consideran el padre de la antropología americana, que se curró una enciclopedia de 12 tomos sobre la cultura mexica. Y se crearon gramáticas para lenguas de todo el continente, desde el mapuche en Chile hasta el tagano en Filipinas. Pero bueno, aquí viene el giro más sorprendente de toda esta historia. Después de 300 años de convivencia, ¿cuál era la situación real de las lenguas cuando acabó el periodo virreinal? El dato es demoledor. En el momento en que empiezan las independencias, a principios del XIX, solo el 30% de la población de la América hispánica hablaba español,
El 70% se comunicaba en lenguas indígenas. El castellano era una lengua minoritaria. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasó? Pues la conclusión a la que llega la fuente es que el verdadero peligro para estas lenguas no fue el imperio, fueron las élites de las nuevas repúblicas. En su obsesión por crear estados-nación modernos, como los europeos, empezaron políticas de aniquilación lingüística para imponer el español como lengua única y oficial. Y todo esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. ¿Qué pasa si la historia que nos han contado se ha centrado en el actor equivocado? ¿Cómo cambia nuestra forma de ver el pasado si analizamos no solo cómo cayeron los imperios, sino también lo que construyeron las naciones que nacieron de sus cenizas? Ahí queda eso.